Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Bezuna Artea, religioso franciscano, sacerdote católico, y me da mucho gusto estar con ustedes una vez más para compartir la riqueza de la palabra de Dios bajo esta serie de programas de encuentro y seguimiento de Cristo en toda la serie de seguidores del camino. Bueno, pues hemos ya estudiado la primera parte de este programa, que es una mirada a nosotros mismos, a cada uno, a nuestro interior, a nuestra experiencia cristiana, de acuerdo con o inspirados en el ministerio de Jesús. Ahora pasamos a una segunda parte que también está dentro más o menos de este enfoque de conocernos, de conocer nuestra realidad, nuestra situación. Vamos a tratar varios temas, 5 o 6 temas, que están inspirados en el Antiguo Testamento. Algo que creo que es muy importante, puesto que muchos de nuestros cristianos miran al Antiguo Testamento como algo ajeno, como algo ya pasado, obsoleto, que representa una mentalidad muy diferente a la de Jesucristo. Ciertamente que hay unas diferencias muy grandes en la ideología espiritual, en la espiritualidad, en la teología del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Sin embargo, el Antiguo Testamento es como el fondo, el panorama de fondo, el paisaje de fondo del cristianismo y por tanto de nuestra vida. San Pablo lo dice muy claramente en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, los primeros 13 versículos del capítulo 10. Vamos a leer algo, porque lo dice muy bien y muy claro. Fíjense, dice: no quiero que ignoréis, hermanos, que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube, todos atravesaron el mar, y todos fueron bautizados como seguidores de Moisés al caminar bajo la nube y al atravesar el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Bebían en efecto de la roca espiritual que los acompañaba, roca que representaba a Cristo. Sin embargo, la mayor parte de ellos no agradó a Dios y fueron por ello aniquilados en el desierto. Y pues nos ha descrito un poco la experiencia que tuvo el pueblo de Israel en su éxodo y una breve referencia a Jesucristo. Sigue ahora, más claramente. Todas estas cosas sucedieron para que nos sirvieran de ejemplo y no ambicionemos lo malo como lo ambicionaron ellos, ni nos hagamos idólatras como algunos de ellos, para que no nos demos a la lujuria como se dieron algunos de ellos y perecieron 23,000 en un solo día, para que no pongamos a prueba la paciencia de Dios como hicieron algunos de ellos y murieron mordidos por serpientes, para que no os quejéis del Señor como algunos de ellos se quejaron y perecieron a manos del exterminador. Todas estas cosas que le sucedieron a ellos eran como un anticipo para nosotros y se han escrito para escarmiento nuestro, que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Si pues, quien presuma levantarse en pie, tenga cuidado de no caer.
Entonces, está claro, ¿verdad? Como estas imágenes, estas experiencias del pueblo de Israel eran para nosotros como una figura. Les sucedieron a ellos para que nos sirvieran de ejemplo, como anticipo para nosotros y no caigamos en sus errores. Capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, versículo 1 al 13. Luego tenemos en la carta a los Hebreos varios pasajes muy importantes. La carta a los Hebreos, como lo dice la palabra, fue escrita para ellos, ¿no? Entonces hace muchas referencias al Antiguo Testamento. Y en el capítulo 11 se hace un recuento de los personajes ejemplares del Antiguo Testamento que son modelo para nosotros. Vamos a leer un poco la fe. Empieza hablando de la fe como fundamento de lo que esperamos, la prueba de lo que no se ve. Por ella obtuvieron los antepasados la aprobación de Dios. La fe es la que nos hace comprender que el mundo ha sido formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible proviene de lo invisible. Y cita varios ejemplos de fe, Abel, profeta Enoc, y dice, sin fe es imposible agradarle a Dios, porque para acercarse a Dios es preciso creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Luego habla de Noé, de Abraham, de los patriarcas, Isaac y Jacob, de Sara, y dice, todos estos murieron sin haber alcanzado la realización de las promesas, pero a la luz de la fe las vieron y saludaron de lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos por la tierra. Y luego habla de Abraham y de José, y luego de Moisés, etcétera, todas las experiencias de Moisés, cruzar el desierto, luego de otros jueces, y concluye diciendo, todos ellos, tan acreditados por su fe, no alcanzaron la promesa porque Dios, con una providencia más misericordiosa para con nosotros, no quiso que llegasen sin nosotros a la perfección final. Entonces ellos nos preceden, son nuestros padres en la fe, todos estos grandes personajes del Antiguo Testamento, pues nos precedieron. Y es bonito esto que dice aquí al final. Dios, en su providencia misericordiosa para con nosotros, no quiso que llegasen sin nosotros a la perfección final. Por eso, todos ellos no alcanzaron la promesa. Que se hubieran alcanzado, pues como que ya ahí se habría acabado la historia de la salvación. Entonces, como ellos no la alcanzaron, luego viene Jesucristo y en Jesucristo somos todos, incluidos en el cumplimiento de las promesas que Jesús las sintetiza en las bienaventuranzas y que en definitiva pues es la felicidad. La felicidad en las circunstancias de nuestra vida constantemente, pero vividas desde la fe. Bueno, pues y concluye este capítulo 11 con el capítulo 12, diciendo, por tanto, también nosotros, ya que estamos rodeados de tal nube de testigos, liberémonos de todo impedimento y del pecado que continuamente nos asedia y corramos con constancia en la carrera que se abre ante nosotros, fijos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe, el cual,
animado por el gozo que le esperaba, sufrió pacientemente la cruz, no le acobardó la ignominia y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Qué bonito resumen de la obra salvadora de Cristo. Pensad pues en aquel que soportó en su persona tal contradicción de parte de los pecadores, a fin de que no os dejéis abatir por el desaliento. Es decir, que así como esta historia del pueblo de Israel está llena de aventuras, de pruebas, de dificultades, de infidelidades, pues también nosotros pasamos por circunstancias muy parecidas y nos dice el texto que no nos desanimemos, que pensemos en todos estos que vivieron antes que nosotros. Y bueno, el autor de la carta no conoce la historia de la iglesia. Si ahora escribiera esto, pues nos diría, y además tenemos tantos miles de testigos dentro de la iglesia que a lo largo de los siglos han dado su vida en fidelidad al amor de Dios. Bueno, luego tenemos en Romanos capítulo 4, versículos 18 al 25, también un ejemplo muy especial en Abraham, imagen de todo creyente que por su fe en lo que Dios le promete consigue una realización y felicidad en su vida que es símbolo de la salvación que a nosotros se nos promete y ofrece. Por ello, Abraham es el padre de los creyentes. A pesar de todo lo que Jesús viene a rehacer y renovar, Abraham sigue siendo una figura ejemplar, paradigmática del creyente, porque por su fe en lo que Dios le promete, consigue la realización de las promesas, consigue la felicidad de su vida. Capítulo 4, versículos 18 al 25. Quizá podamos leer un poquito, no es muy largo, o sea, 18 al 25 no es tan largo. Y dice, vamos a ver, entiendo por lo demás que los padecimientos del tiempo, 8 no, capítulo 4, estaba yo confundido, capítulo con versículo. Capítulo 4, versículo 18. Contra toda esperanza creyó Abraham que sería padre de muchas gentes, según le había sido prometido, así será tu descendencia. Y no decayó su fe, ni vaciló por falta de fe ante la promesa de Dios. Al contrario, se consolidó en su fe, dando así gloria a Dios, convencido plenamente de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Y eso le valió para alcanzar la salvación. Lo que fue escrito no solamente para él, sino también para nosotros, a quienes nos servirá para alcanzar la salvación, si creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús nuestro Señor, entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para nuestra salvación. Lo que fue escrito no solamente para él, sino también para nosotros. Entonces, este ejemplo de Abraham, que a pesar de que las circunstancias parecen contrarias, adversas, sin embargo él sigue creyendo contra viento y marea en lo que Dios le ha prometido, y así lo consigue. Entonces es una inspiración de la fe para nosotros. La fe, pues, es una historia de vida. No es simplemente una virtud, es una historia que se va viviendo. Es una vida de fe, no tanto una virtud de la vida cuanto una vida de fe.
Y por fin tenemos también el capítulo 5 de la misma carta de San Pablo a los romanos. También unas palabras muy hermosas que hace la comparación aquí entre Adán y Cristo. Dice así, pues por un hombre entró el pecado en el mundo y con él la muerte, con el pecado la muerte. Y como todos los hombres pecaron, a todos alcanzó la muerte. Y luego sigue en el versículo 18. Por tanto, así como por el delito de uno solo la condenación alcanzó a todos los hombres, así también por la fidelidad de uno solo llega a todos los hombres la salvación que da la vida. Entonces, el delito de uno solo, ese uno solo es Adán, y luego la fidelidad de uno solo, ese uno solo es Jesucristo. Por la fidelidad de uno solo, que es Cristo, llega a todos nosotros la salvación de la vida. Y como por la desobediencia de uno solo, todos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos alcanzarán la salvación. Esta es la clave para entender la historia de salvación llevada a cabo por Jesús, la obediencia. La obediencia al Padre, pero no de un punto de vista simplemente moral o legal, de padre a hijo, sino como una actitud de comunión de Cristo con la voluntad del Padre, porque lo que está en juego aquí es la obediencia. El ser humano lo encuentra muy difícil eso de obedecer, ¿no? Pues Jesús nos dice que es la clave de la comunión. Queremos tener comunión con Dios, entonces debemos vivir una vida en obediencia constante al Padre y en eso pues tenemos toda nuestra vida, todo nuestro proyecto de vida que debemos de encauzar desde ese punto de vista, de vivir una comunión con el Padre sabiendo que Él lo sabe mejor que nosotros, sabe mejor que nosotros lo que nos conviene, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver, pequeña confusión de páginas, vamos a ver. Entonces ya con eso concluimos ya este tema y ahora vamos a ver unas preguntitas para ayudarnos a aplicarlo a nuestra vida, porque pues, son figuras muy excelentes, muy hermosas, estas que nos propone este pasaje o estos pasajes de San Pablo y de la carta a los Hebreos para saber asumir la riqueza de la fe de nuestros mayores en el Antiguo Testamento. Entonces ahí tenemos un aspecto muy positivo, muy importante, por el cual nosotros pues podemos ver y descubrir el Antiguo Testamento como una fuente de sabiduría y una inspiración en nuestra fe, solamente que hemos de saber leer los textos. Por eso, pues sí es necesaria una iniciación al Antiguo Testamento, mucho más que para el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, tanto las cartas como los evangelios sinópticos son relativamente fáciles de entender si vivimos una vida cristiana con claridad de ideas, ¿verdad? Pero el Antiguo Testamento pues no es tan fácil porque pues, es un estilo de vida muy diferente, unas ideas distintas y por eso pues mucha gente sí tiene ideas falsas sobre el valor del Antiguo Testamento. Vamos a ver, bueno,
lo que tú puedes mirar es, primero, qué te sugieren o enseñan estos textos respecto a la importancia del Antiguo Testamento. Los puedes leer de nuevo y ver que fundamentalmente nos sugieren pues ahí una realidad creyente en la cual sepamos fiarnos de Dios, en la cual seamos fieles a lo que creemos y pues también perseveremos sabiendo que Dios no nos deja, que Dios es poderoso para cumplir sus promesas, ¿no? Es importante ponderar esta comparación que nos hace entre Jesús y Adán para entender que es fundamental, para entender la diferencia entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ver esta diferencia entre Jesús y Adán. Adán es el hombre desobediente, el hombre viejo, el hombre rebelde. Jesús es el hombre nuevo, el hombre obediente, el hombre en comunión con Dios. Lo que Adán desbarata, Jesucristo lo ata. Lo que Adán divide, Jesucristo lo une. Lo que Adán menosprecia o desprecia, Jesucristo lo valora tanto que da su vida por hacer la voluntad del Padre y de esa manera se constituye en el hombre ejemplar, el hombre, el paradigma del hombre que Dios quiere, creado según su voluntad y por él, en ese sentido, decimos somos redimidos, porque todo lo que Jesús hace y vive es como si él fuera un representante nuestro, representante de la humanidad, embajador de la humanidad, que le dice a Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, aunque sea a costa de mi vida. Bueno, pues mediten esto, lean los textos personalmente y medítenlos, vean. ¿Ya? Una manera de meditarlos es leerlos todas las veces que puedan, ¿no? Para que esa palabra vaya grabándose, no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Y para concluir tenemos el Salmo 136. El Salmo 136, vamos a ver si lo podemos leer todo. Pues el Salmo 36 es no hace falta que lo leamos todo, es un poco largo, pero fácil de entender. Lleva aquí en la Biblia de Jerusalén, lleva por título Letanía de Acción de Gracias. Y es introducido por 3 versículos donde se dice, dad gracias al Señor, y concluye con el último versículo 26, dad gracias al Dios de los cielos. Entonces, fíjense, vamos a ver. Dice, dad gracias a Yahvé porque es bueno, porque es eterno su amor. Dad gracias al Dios de los dioses porque es eterno su amor. Dad gracias al Señor de los señores porque es eterno su amor. Entonces, la acción de gracias tiene como punto de referencia el amor de Dios. Y cómo vemos, cómo conocemos, cómo hemos visto este amor a través de la obra de la creación. Entonces comienza haciendo referencia a la creación, los versículos del 4 al 9. Dice, él solo hizo maravillas, hizo los cielos con inteligencia,
las grandes lumbreras, el sol para regir el día, las lunas estrellas para regir la noche. Por todo ello, dad gracias. ¿Por qué? Porque es eterno su amor. En todo eso mostró el amor. Y luego viene otros versículos que hacen referencia a la historia del pueblo de Israel, comenzando con la liberación de Egipto. Y dio en sus primogénitos a Egipto, sacó a Israel de entre ellos. El mar de Suf, el mar rojo, se partió en dos y hizo pasar a Israel por en medio. Guió a su pueblo en el desierto y dio a grandes reyes, y estamos ya en la tierra prometida, y dio muerte a reyes poderosos para que el pueblo pudiera gozar de esa tierra de promisión. Y dio sus tierras en herencia a su siervo Israel. Hasta ahí. ¿Todo por qué? Porque es eterno su amor. Y luego viene como una conclusión a partir del versículo 23 diciendo que Dios se acordó de su pueblo cuando sufría la humillación de Egipto, los libros de sus adversarios, tanto entonces como luego cuando tuvieron que luchar en la tierra prometida contra las 7 naciones enemigas. Él alimenta a toda carne, a toda criatura. Es un versículo más universal, por el cual también podemos decir nosotros estamos incluidos y damos gracias porque es eterno su amor. Y concluye, como he dicho antes, todo con dad gracias al Dios de los cielos porque es eterno su amor. Bueno, pues hermoso. Toda la historia del pueblo de Israel, la historia de salvación en general, nuestra historia, vamos a tratar de verla como una historia de amor que hace brotar en nuestro corazón una continuación de gracias. Por eso, la oración, el centro fundamental de la oración de la Iglesia es oración de acción de gracias, que es la Eucaristía, en la cual celebramos pues la historia de la salvación llevada a cabo por Jesús, que es el culmen de la historia de amor que Dios muestra a la humanidad después de que le habíamos fallado a través del pecado, de la infidelidad, de la rebeldía, del primer pecado y del pecado que luego sigue, porque el asunto no es el primer pecado, a veces echamos la culpa al primer pecado, pero es que la historia de la humanidad sigue siendo una historia de pecado, de rebeldía, de desobediencia. Por eso nosotros los cristianos, nuestra conversión es pasar de esta actitud del viejo Adán, de rebeldía y de desobediencia, a la actitud del nuevo Adán, Jesucristo, de comunión con el Padre, con su voluntad y con su plan de salvación. Pues que el Señor los bendiga, que todo esto sea para bien y enriquecimiento suyo espiritual, y feliz día, paz y bien.